Buenos días, mi nombre es Jaime Romero García. Estudio actualmente la licenciatura en Cultura Física y Deportes y estoy cursando la materia de Propiedad Intelectual 2026A. El día de hoy les voy a hablar sobre elementos importantes dentro de la federal del derecho de autor en México, los cuales son el concepto de divulgación. Esta divulgación tiene que ver dentro de una obra, cómo se plasma en un medio físico. De igual forma vamos a ver la duración de los derechos de autor y cómo es posible heredarlos. Estos elementos que vamos a tratar el día de hoy son muy importantes a la hora de los derechos intelectuales de los autores. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer punto, con el primer elemento de los que les voy a hablar, el cual es la divulgación dentro de una obra, ¿no? Enfocada a una obra, ¿ok? Según la Ley Federal de Derecho de Autor en México, una obra es una divulgación de una obra, disculpen, es cuando se da acceso, cuando es accesible al público en general por primera vez, ¿ok? Esto es, y también en cualquier medio. Esto pasa cuando una obra deja de ser inédita y se hace accesible al público. Un ejemplo de esto es muy común, ¿ok? Es muy común estos ejemplos. Puede ser una canción en Spotify o en cualquier medio que se llega a publicar. Una canción puede ser grabada a veces para uno mismo, no se publica siempre al público este tipo de canciones. Al momento de tú publicarla deja de ser inédita y pues pasa a ser accesible a todo el público. También puede pasar, por ejemplo, con un libro. Un libro tú lo escribes, puede ser un libro personal, un libro que quieres solamente para ti, pero al momento de publicarlo, al momento de venderlo en librerías, por ejemplo, este pasa de dejar de ser inédito a pasar a ser divulgado, como su nombre lo dice, a ser accesible al todo el público, ¿ok? Este es el concepto de divulgación, el concepto de dar a conocer tu obra al público en general. Vamos a pasar con el segundo elemento, el cual es el tema de cómo plasmarlo en un medio físico, ¿ok? Cómo se plasma. La Ley General de Derecho de Autor en México conoce este concepto como fijación, ¿ok? La fijación de una obra. ¿Esto en qué consiste? Básicamente consiste en que la obra queda plasmada, queda publicada en un soporte material. Este soporte material se utiliza para poder comunicarse, para poder percibirse o poder reproducirse, ¿ok? En el momento que se queda fijada en este tipo de soporte, pues la Ley General de Derechos de Autor en México reconoce que tiene derechos de autor, ¿ok? Al momento de que tú la plasmas. Ejemplos, bueno, están muy sencillos. Puede ser una canción, como ya lo dije, en una plataforma, o de igual manera en un CD. También puede ser un medio físico y un medio digital, ¿ok? Puede ser tanto físico como digital. En este caso, pues estamos hablando de los físicos, pero también les daré ejemplos de digital para que vean que hay dos opciones también. Tenemos también, pues ya les dije, las canciones. Tenemos las películas, puede también grabarse en un disco o puede quedarse en una plataforma digital, ¿ok? También tenemos un libro, puede quedarse en en una plataforma. Ahorita hay muchas plataformas de libros o igual un libro físico en una librería y no hay ningún tema. También una fotografía podría ser. Una fotografía puede ser lo más común guardarla en una USB, pero de igual forma existen maneras de imprimirlas. También las fotografías con cámaras, ahora las instantáneas que toma la fotografía, te da pues la foto en físico, ¿ok? Esto es unos ejemplos que tenemos de cómo se puede plasmar en un medio físico estas obras, ¿ok? Tanto físico como digital. Ahora vamos a pasar con el tercer elemento, el cual es cuánto duran los derechos de autor. Según la Ley Federal de Derechos de Autor en México, hay dos elementos para saber cuánto duran. Son muy sencillos. Toda la vida del autor y 100 años después de su muerte, ¿ok? En el caso de que una obra sea publicada por varios autores, no sé, 3, 4, 5, los que sean, el tiempo de los 100 años después de su muerte empieza a contar desde el fallecimiento del último autor que quede con vida, ¿ok? Si yo tengo 80 años y otro tiene 20 años, se empieza a contar, si yo muero a los 85, no empieza a contar desde ahí, empieza a contar hasta que fallezca. Por ejemplo, el que tiene 20, que es el más joven, hasta que él fallezca, puede empezar a contar los 100 años de los derechos de autor. Después de que pase todo este tiempo, es decir, casi 200 años, por así decirlo, 180 por ahí, dependiendo de la vida de la persona. Ahora sí, después de que pase ese tiempo, la obra pasa a ser de dominio público. Ya cualquier persona puede modificarlo, puede agarrarlo, puede hacer lo que quiera con la obra porque ya pasaron los 100 años
que se respetan del derecho de autor. Un ejemplo es con Miguel de Cervantes, con Don Quijote, ¿ok? Él ya falleció hace mucho tiempo, entonces ahorita la obra de Don Quijote de la Mancha es una obra muy conocida a nivel internacional. Puede ser modificada por cualquiera, puedes agarrarla a cualquier persona y no pasa nada porque ya pasaron esos 100 años de la muerte de Miguel de Cervantes. Entonces, ese es un ejemplo de que pasa después de la muerte, después de los 100 años de derecho de autor, y cómo una obra tan famosa puede pasar al dominio público porque ya los derechos de autor ya no son aptos, ya no son válidos para esta persona. Vamos a pasar ahora con el último tema, el último elemento de este video, el cual es la herencia de los derechos de autor, ¿ok? Según la Ley Federal de Derechos de Autor en México, sí se pueden heredar los derechos patrimoniales. Esto quiere decir que cuando el autor de la obra fallece, los herederos pueden ser los titulares de los derechos de autor y estos pueden seguir cobrando o pueden seguir explotando la obra como ellos gustan, ¿ok? Como ellos desean, más bien. Entonces tienen tres principales elementos. Ellos pueden autorizar el uso de la obra, pueden seguir recibiendo regalías y de igual manera pueden decidir de qué manera se utiliza la obra, ¿ok? Estos elementos, un ejemplo muy común que suele suceder mucho es cuando un autor o un cantante fallece, ¿no? Fallece este cantante. Un ejemplo vamos a poner Juan Gabriel. Juan Gabriel fallece, esto ya lo investigué. Sus familiares ahora son los que pasan a tener los derechos de autor de las canciones y de las redes sociales de Juan Gabriel. De hecho, muchas veces siguen publicando en sus redes sociales cosas de Juan Gabriel para recordarlo, igual haciéndoles homenajes. Sacaron después de una canción de que falleció, que ya tenía grabada. Ok, estos derechos de autor, como lo tiene la familia, ellos deciden qué hacer con ellos, ok. Ellos deciden qué hacer con ellos y este es un ejemplo claro de que se heredan, porque pues claramente los hijos no son los de los, o bueno, familiares, no son los creadores de la obra, pero Juan Gabriel se los heredó, ¿ok? Este es un simple ejemplo y como vemos plasmado en la vida real que sí se pueden heredar los derechos de autor. Antes de pasar a la conclusión, vamos a mencionar de dónde sacamos la información, qué artículos utilizamos para realizar el video, ¿ok? Dentro de la Ley General de Derechos de Autor en México. Para el tema de la divulgación, utilicé el artículo 16. Para el tema de la fijación, de la plasmación en un medio físico, utilicé el artículo 5 y 6. Para el tema de lo que viene siendo la duración de los derechos, del artículo 29. Y por último, para el tema de la herencia de los derechos de autor, el artículo 20, 25 y 26. Ya como conclusión, una conclusión muy breve, quiero decir que podemos darnos cuenta que la Ley Federal de Derechos de Autor, no solamente en México, supongo que también en todo el mundo, busca siempre beneficiar al autor de la obra, ¿ok? Primero, con todo lo que mencionamos, de que dura toda la vida los derechos de autor y 100 años después de su muerte, también que se pueden heredar, ¿ok? En el caso de no heredarlos, pues sí pasa a dominio público, pero la mayoría de personas heredan sus derechos de autor en caso de algún accidente, algún fallecimiento o lo que sea. Ellos heredan y pues garantiza que tanto ellos en vida como sus familias o allegados en un futuro se sigan beneficiando y tengan ese derecho de lo que él hizo, de lo que él le costó su trabajo realizarlo, puedan seguir disfrutando de eso por el resto de sus vidas y seguir heredando y dejar un legado dentro de su familia. Y pues bueno, esto de mi parte sería todo. Espero ya haya quedado claro, se haya entendido de una manera sencilla. Y bueno, será todo de mi parte. Ahora sí, muchas gracias.